Amigos, hoy me toca a mí el monográfico y hoy toca una de terror. Sí, vamos a desgranar, vamos a hablar, a comentar, a sacar a la luz esas familias de poder, esa casta que tanto se puso en boca de la agenda política en algún momento, familias o una casta que nadie conocía o casi nadie conocía, que estaban siempre detrás entre bambalinas moviendo los hilos del poder. Estamos hablando precisamente de los dueños, en la mayoría de los casos, de las empresas del IBEX. Estamos hablando de cómo las cercanías al poder te favorece para que tú prosperes y te devuelvan favores. Y sobre todo en una época en la cual Paquito, Francisco Franco, gobernaba y pagaba muy bien a sus allegados. Voy a utilizar de base el libro de Antonio Maestre, El franquismo S.A., un libro fascinante que, por cierto, lo siento mucho, Antonio Maestre, pero lo voy a destripar bastante. Yo creo que es que el valor que tiene tu libro pues debe de ser de sabido público, debe de conocerse, porque es tan importante lo que cuentas en ese libro para conocer la historia que tenemos hoy y entender los medios de comunicación que nos alinean la cabeza a tanta gente, o entender quién está detrás de esos hilos y por qué, pues me parece vital. Así que no lo voy a contar entero. Yo recomiendo a todo el mundo que compre el libro. Voy a desgranar mucho, pero compraros el libro porque es fascinante, porque dicen muchos más nombres de los que yo voy a decir. Yo voy a fijarme en una parte que me parece más interesante, pero vamos, aquí se está detallado familias, tíos, cuñados, de todo. Otra de las cosas muy importantes también es el mensaje que hay de fondo, que es la meritocracia, ¿no? Esta gente que es liberal les oirá siempre el mantra de que, claro, ellos son unos currantes, ellos curran mucho, ¿no? La España que trabaja es la España que vence, que la España que al final acaba ganándose el dinero, que se lo merece, ¿no? Que su posición de poder está ahí porque se lo merecen, ¿no? Cuando resulta que son hijos, nietos, bisnietos de familiares ricos. Esta gente ha nacido rica, elitista, ha ido a colegios elitistas, se han casado entre ellos para consolidar su poder, y arrimándose al poder de Franco y haciéndole favores a Franco o patrocinando el golpe de Estado y después le devolvieron los favores, pues ha crecido sus fortunas millonarias y piensan realmente que han tenido algún mérito. Por supuesto, años después, las empresas que ellos dirigen o sus descendientes han blanqueado su historia y no han devuelto nunca, o no han devuelto a las víctimas o a los familiares de las víctimas, ni han indemnizado, e incluso han intentado ocultar su propia historia para acomodarlo más a la moral de hoy día, ¿no? A la supuesta democracia que tenemos. Pero no os penséis que, bueno, eso ocurría antes en la época de Paquito. Cuando hubo la transición, la estructura oligárquica es la misma. Cambia Paquito por Juan Carlos I. El paralelismo con el nazismo es muy importante. En Alemania sí hubo reparación, algo que aquí yo digo que no hicimos con España. De hecho, aquí en España se encubrió a empresas nazis y se encubrió a nazis huidos que estaban buscados por Estados Unidos. Y se les blanqueó. No es muy diferente a lo que, por ejemplo, nos cansamos aquí de escuchar de los oligarcas rusos de Putin, cuando los oligarcas hoy día existen alrededor de la figura de Juan Carlos, de Felipe, de Paquito, porque son los mismos familiares, los mismos apellidos que se repiten una y otra vez. Te hablo de esa casta, te hablo de 400 personas que son los que dirigen prácticamente todo lo que es España, lo que mueve entre bambalinas. Entre 400 personas se decide todo. Y hablo de poderes fácticos, no solamente hablo de empresas, hablo de estructuras de poder, hablo de grupos mediáticos, hablo de bancos y hablo de políticos. Todos los hilos en las estructuras de poder para poder cerrarlo, tenerlo todo atado y bien atado. Esta gente que vive en una burbuja, no se relaciona esta gente con personas normales de la calle, no se tocan, no se miran, de hecho para ellos no existen, no tienen empatía con esas personas que no conocen, que no están en su círculo. Ellos se creen por encima del bien y del mal, y se creen con esos privilegios heredados, y encima se creen que se lo merecen, porque se lo han dicho. Es una especie de, es una burguesía, es una especie de estructura feudal y piramidal, en el cual
Solo el 1% decide y gobierna. Bueno, el 1% o el 0,01%. Son gente muy conservadora precisamente porque fuera hace mucho frío. El caso es que reescribir la historia y ocultar sus vergüenzas también forman parte de consolidar aún más su posición de privilegio. Si tú tienes los medios, tú tienes los grupos mediáticos, tienes los políticos, los jueces y tienes todo, tú puedes reescribir en 1 o 2 generaciones la historia. De hecho, es lo que está ocurriendo. Las generaciones de hoy día están olvidando lo que significaba el fascismo y el nazismo y están cayendo en el mismo error ante el machaque constante de los grupos mediáticos. Claro, cuando tú te empiezas a estudiar quiénes son los que dirigen los grupos mediáticos, ay amigo, precisamente están relacionados familiares, amigos, primos de estos grupos del IBEX, de estos familiares que se arrimaban cara al sol. Bien, pero no nos engañemos, en la Alemania nazi, empresas como Deutsche Bank, Volkswagen, Daimler Chrysler o Bayer, que fueron gracias a la Fundación Memoria coparticipado del gobierno federal, obligado por los aliados a la reparación de las víctimas, que llegó hasta el 2007, llegando a cifras de 4.370 millones de euros. Cosa que en España nunca ocurrió. Claro, aquí los fascistas ganaron la guerra y los aliados nunca quisieron pasar de Francia. Queridos amigos, yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas, pues están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica, con el aborto, con la eutanasia, con la muerte, cantando la Internacional. Claro, cuando te toca a ti restaurar a las víctimas, prefieres no obviarlo. Eso es una cosa carca. ¿Para qué? Lo hicieron los nazis, les obligaron los aliados, pero aquí por lo que sea pues se les olvidó. Es lo que tiene pertenecer a esa élite. Pero no nos engañemos, que mucho de lo Alemania fue incluso chapa y pintura, ¿no? Para desnazificarse bastaba confirmar un papel y tener 2 avalistas, ¿no? La mayor parte de la Gestapo fueron incluidos y reubicados en puestos de la administración pública. Científicos fueron a Estados Unidos, ¿no? La operación Paperclip, que después fue muy importante para mandar a la Luna, ¿no? Llegar a la Luna por parte de los Estados Unidos. Aún siendo buscados algunos de estos nazis que huyeron a Argentina, pero hay gente que no sabe que muchos de ellos no solo fueron a Argentina, se quedaron en España y empresas fueron blanqueadas por Paquito. Sí hubo una importante campaña entonces de concienciación por parte de los aliados, ventajas de ganar la guerra, para concienciar del horror de los campos de concentración y lo que significaba el nazismo, para que eso no se vuelva a repetir. En España esto no ocurrió y ya os digo que se nos está olvidando. También todos los detalles, a diferencia de lo que ocurrió con la Alemania nazi, en España las empresas que prosperaban prácticamente todas del IBEX, Inditex es la única empresa nueva que no viene heredada del franquismo, que no prosperó al sol o cara al sol. Es decir, todo esto que nos hablan de la mitocracia, que si tú trabajas mucho y si eres muy bueno en lo tuyo puedes crecer. Bueno, pues el único caso que se ha dado de todas las empresas del IBEX o de estas megacorporaciones nuevas es Inditex, de Amancio Ortega. Que es verdad, tiene lo suyo, que con mano esclava, que compraba de talleres de mano esclava, pues bueno, también así hizo millones, ¿no? Como Nike y tal, pero bueno, tiene su propia historia. El caso es que estas empresas que prosperaron con Paquito, al día siguiente de su muerte automáticamente se volvieron demócratas, pero no solamente ellas, sino que también todas las estructuras de poder, jueces, policía, ejército, bancos, empresas, fábricas, medios de comunicación, políticos y funcionarios, de un día para otro, sin ni siquiera firmar un papel ni tener 2 avalistas, eran demócratas. Por supuesto eran tiempos de incertidumbre y al establishment eso siempre le inquieta mucho y eran momentos inquietantes para ellos, ¿no? Estas empresas o estas gentes son súper conservadores, no quieren que nadie cambie porque les toca arriba. Si algo cambia igual se destabiliza y tienen que operar o moverse y eso no les gusta nada. Que nada se mueva porque si no lucharán con todas sus fuerzas para que todo siga igual. Le tienen terror precisamente a que cambie las estructuras de poder. Son ventajas de haber ganado la guerra los fascistas. Bien, voy a empezar por algunos de estos personajes o algunos de estos elitistas o casta. Y voy a empezar por la burguesía catalana, que se enriqueció precisamente por los nazis huidos y sus empresas beneficiadas del Holocausto.
en el Teatro del Liceo rendía homenajes en los años 50 a Wagner, dirigido por la familia del compositor en honor a Hitler. Era lo normal. El director del patronato era un tal Antonio Sala Amat, conde de Egara. Quiero que os fijéis mucho en los apellidos, los títulos, porque además ahora que hubo con esta ley de memoria histórica, pues muchos de estos títulos que va concediendo Franco los han ido quitando y muchos de esos privilegios parece que los van a quitar. No sé si devolverán lo robado, pero sí fijaros en los apellidos que van a repetirse constantemente. El caso es que está Antonio Sala Amat, conde de Egara, uno de los promotores intelectuales del golpe de Estado en Cataluña y ferviente seguidor del franquismo, ¿no? Era el director del patronato. Otro personaje era Jorge Puig Palau, el subdirector financió con 100.000 pesetas al ejército franquista, igual que Emilio Vidal Rivas Güell, o fue colocado también como presidente del Fútbol Club Barcelona. Hay fotos del Camp Nou cuadrándose ante el caudillo. Federico Marimón Grifols, abogado especializado en defender alemanes, era socio y tenía intereses empresariales con compañías del Tercer Reich. Carlos Godó Valls, conde de Godó y dueño de La Vanguardia, también formó parte de dicho patronato. Miguel Mateu Plat, del patronato también, otro que ayudó a nazis huidos, fue diplomático y empresario apegado a Franco. Fue alcalde, ¿no? ¿No es? Una vez que has ayudado a Franco, te da un carguito, te da una paguina, y fue nombrado a dedo alcalde de Barcelona en el 45. Le escogió a Paquito el castillo de Peralada cuando se reunió con Mussolini, y también fue nombrado presidente de la Caixa durante 30 años. Su hija, Carmen Mateu Quintana, heredó todo su legado y sus contactos y murió en el 2018, y se dedicó al mundo de la cultura para blanquear actividades pasadas. Esto es una constante que también oiremos, ¿no? Sus descendientes disfrutan del legado de su padre y muchos de ellos se dedican al altruismo y a las altas esferas de la cultura y intentar blanquear la historia de lo que robaron sus padres o su familia. Hoy día el propietario del emporio es Arthur Suqué Puig, amigo íntimo de redoble Jordi Pujol, y estudiaron juntos en un colegio alemán. Y también son amigos y tienen casos en corrupción en común, como es el caso Casinos. Esta gente, esta derecha burguesía catalana, pasó de apoyar al franquismo a la familia Pujol sin ningún tipo de problema, ¿no? Al son del dinero y del negocio. IG Farben es una empresa, poseía la mayoría de las acciones de Degerst, D-E-G-E-S-C-H, cuya la filial desarrolló el pesticida Zyklon B, usado para gasear. ¿Adivináis dónde? Sus responsables fueron juzgados en Nuremberg. 8 años se comieron algunos y otros se reincorporaron, y otros fueron algo menos, ¿no? Pero la mayoría se reincorporaron después a diversas empresas alemanas. En el 46 el periódico de España Popular denunciaba la presencia de empresas nazis en España bajo el paraguas franquista. Criminales de guerra que utilizaban la legislación española para blanquearles. IG Farben fue enmascarada en una serie de testaferros, además de apoyar en el 36 el golpe de Estado. Las acciones nazis eran entre 100 y 200 millones de dólares. IG Farben, esta empresa la veremos varias veces a lo largo del monográfico, controlaba las industrias química y farmacéutica a través de Unicolor S.A. y tiene el 51% de las acciones de Sociedad Electroquímica de Flix. Es bueno que se nombren estos nombres, estas empresas, porque hoy día siguen operando. Y entonces cuando tú vayas a comprar un producto de estas empresas, pues igual no te apetece porque dices tú, es que eran nazis. Bien, los nazis tenían aparentemente puestos más discretos, al mejor estilo de pay-per-click. En el libro del franquismo vienen nombres, apellidos, ¿no? Y cómo se cambiaban y se castellanizaban sus nombres, esquivando así las sanciones aliadas. Flix hoy día sigue operando en Tarragona, en el Ebro. Está a una hora del puto Portaventura. Y fue ese refugio de nazis huidos, como de Otto Wiedemann, investigador del DDT, J. Michael, que trabajó con Wernher von Braun, el constructor de las bombas V2. O sea, este estuvo en el pay-per-click y fue para la carrera espacial americana importantísimo.
En el 74 se fusionó con la Unión de Explosivos Río Tinto y se llamó Aircross en el 89. El caso es que seguimos con estos círculos y esta endogamia, ¿no? Apellidos que se repiten hasta la actualidad, más conocidos por la corrupción, estos apellidos, ¿no? Esta burguesía catalana ligada al nazismo. El expediente Ruyuela estaba ligado a esta burguesía, precisamente, ¿eh? O sea, la gente que era del expediente Ruyuela, que ahora está alimentando ese bulo o esa paranoia. El caso es que no tenían ningún problema esta burguesía lucrarse alrededor del trabajo y las vidas de los campos de concentración, ¿no? De hecho, el dueño de Aircross era José Valls Taverner, presidente del liceo, relacionado con la familia Sagnier, que toma la empresa, esto lo cuentan en el libro con más detalle, ¿no? Y está casada con Feja Sagnier, con Josep Pujol Ferrusola. O emparentados con la familia de Pascual Maragall también, y en la actualidad tiene descendientes pues míticos como de Mercedes y Lorenzo Milano, estos periodistas que trabajan en la pública, o trabajaron en la pública, y Mercedes, que era presentadora de televisión peculiar. El heredero actual de la familia es Francisco Belil Kreischel, consejero delegado de Siemens, España y suroeste de Europa, tras haber estado en varios puestos de la Bayer. Uno de sus hijos fue miembro de la Diputación de Barcelona y coleccionaba más de 2.000 volúmenes en su biblioteca en los 50. Altruismo heredado del puto holocausto. José Pellicer Llimona formó parte de la compañía y consejero de Banco Trans, filial del Deutsche Bank, que se creó para que no se congelaran los activos nazis. Otro de este banco es José Euwens Doyeman. Bueno, perdóname si digo algún nombre o apellido mal, miembro del patronato que se llamaba en realidad Josef Euwens, castellanizando su nombre nazi cubierto por los franquistas. Su hija, Cristina Euwens Hansen, cría caballos pura sangre, con la sangre de los muertos del holocausto y viviendo en España con absoluta normalidad. No pasa nada. Sus herederos actualmente poseen el Hotel Calípolis. El último de los accionistas, Ignacio Cols Portabella, uno de los 100 empresarios más importantes del círculo de empresarios. El caso es que al finalizar la guerra civil, ferroviarias, mineras y energéticas contrarias al régimen también fueron nacionalizadas, puesto nacionalizadas con Z, e integradas posteriormente a las empresas afines al régimen. MZA, que era de los Rothschild, terminó en Renfe, como Camino de Hierro del Norte de España, o ferrocarriles andaluces. Este proceso ocurrió igual en sectores clave y acabarían siendo titanes en los 60 que conocemos hoy día, ¿no? Empresas como Renfe, Ensidesa, Telefónica, Endesa, Camsan, Iberduero, Cepsa, Banesto, Naval, Fenosa. El uso de mano esclava del bando republicano, su expoliación y la participación de leyes directas que les beneficiaban, tráfico de influencias, corrupción, hicieron crecer estos lobbies franquistas, que actualmente siguen funcionando, ¿no? Nombres que seguiremos oyendo a lo largo del monográfico: Ibarra, Aledo, Garnica, Felguerosa, March, Ampuero, Churruca, Villalonga, esta cultura del pelotazo que nos representó tanto en los 80. Y una de las cosas importantes es que no estábamos ante una guerra civil, sino ante una guerra de clases. Francisco Roig Ballester amasó en el 79 una fortuna de 2.400 millones de pesetas. Es el padre de Juan Roig, dueño de Mercadona, heredado. Decía cosas como: los españoles deberían cambiar su actitud del esfuerzo y trabajar como los chinos para aumentar la productividad. Es que no es consciente de su posición de privilegio y se cree que solo trabaja él. Su cercanía a las altas esferas, que les invitaban a las bodas, que pasó sin problemas del franquismo a los líderes de la transición y le hacían favores como que Fernando Abril Mantorell beneficiaba a Cárnicas Roig en detrimento de otras al no abrir las exportaciones a otros beneficiarios, gracias a un sistema de favores. Ni le hicieron ascos a la dictadura de Teodoro Obiang en el desfalco de Ginextebank, con préstamos, regalos, con máquinas de valor de unos 20 millones de francos para un salón de belleza. En el libro todo esto se explica mucho más, estos tratos de favores. Es decir, tu empresa crece por favoricracia, o favoriticracia, o chupalapollacracia, o bueno, arrimarte a
a gente no muy demócrata precisamente. Pilar Muro, empresaria de muchos ceros, presidió emporio de hospitales privados Grupo Quirón y cerró la lista de Ciudadanos por Zaragoza, cuyo marido fue secuestrado y asesinado por los Grapo, y cuyo padre fue promotor del movimiento falangista. La palabra falangista la vamos a oír mucho hoy, Fue un arquitecto de relaciones privilegiadas, miembro del Consejo Nacional del Movimiento, fundó Radio Zaragoza en el 38, los medios muy importantes, y tuvo carguitos como jefe de sanidad de Falange por hacer dinero en la salud privada, no por mérito, claro. Su hija mayor, Carmen Cordón Muro, que cree que lo ha ganado por esfuerzo, está muy próxima a Vox, propietaria del Gran Hotel Inglés, el más antiguo de Madrid. Es articulista de El Mundo, no de Público, por ejemplo, no, del Mundo. ¿Casualidad? Yo creo que no. En el que narra muchas veces la necesidad de preservar el status quo y el patrimonio heredado de generación a generación. Muy temerosa de Podemos, claro. De su patrimonio es lo que le importa, el de los demás le importa a los pobres que hereden su patrimonio pobre. Bueno, esta estructura de pirámide social que tenemos. Vamos a hablar de las cervezas franquistas. Ahora os voy a joder cuando vais a tomar una copa por ahí y pidáis una cerveza y veáis, por ejemplo, Mau, pues ya os va a poner como el frezo zuñido. Es decir, ¡ay! Un tal Alfredo Mau fue concejal de la primera corporación de Madrid en el 39, nombrado a dedo, empresarios en funciones públicas para favorecer sus intereses, delegado de abastos, mercados y mataderos. Fue jefe de la sección sindical de cerveza y malta. Otras cervezas, como la Salve y Alhambra, también estuvieron a la sombra de esta familia franquista, de la familia Mau. También, y la Alhambra es otra cerveza mítica también, aquí en España. También tiene un grupo Anta Educación. O sea, tenemos medios y tenemos la educación, otro pilar importante para seguir el establishment. Con la adjudicación de 3 colegios con capilla dentro, la religión, otro pilar. Cedido el suelo público de manera gratuita en Leganés, Villanueva del Pardillo y Paracuellos del Jarama. Los colegios fueron vendidos posteriormente por el sobrino de María Dolores de Cospedal al grupo religioso Educare. Como veis aquí, el circuito, vamos viendo ya las circunferencias y las conexiones del mundo, los contactos. Otra familia cervecera, los Carceller. El patriarca Demetrio Canceller Segura, prominente miembro de Falange, otra vez, y ministro de Franco, ¿no? Cobrando favores, propietarios de la DAM. La cerveza El Águila, propietaria de Alberto Comenge Herpe, militar franquista que entró en el 39 en Madrid con el general Emilio Esteban Infantes y tomó la fábrica de El Águila en Delicias, que había sido colectivizada durante la guerra. Pues llegó y se la quedó, se hizo un Guaidó. Esto no sé si hará la Cruz Campo buena, pero... Bueno, uno de sus hijos es accionista de Coca-Cola Iberian Partners. Ahí hay unos cuantos también, Juan Manuel Sainz de Vicuña, sobrino político de Primo de Rivera, fue el primer director general de Coca-Cola. De traerlo a España con la concesión de Franco. Aquí, si no te da el permiso Franco, aquí no se mueve ni Dios. Vito Sainz de Vicuña tiene un restaurante en Becker 6 Madrid, en la Milla de Oro, donde frecuentan ilustres y endogámicos. Vamos con más empresas. Gas Natural Fenosa nació en el 2009, tras la fusión de Gas Natural y Unión Fenosa. Gas Natural de Catalana de Gas, Engas y Gas Madrid, Unión Eléctrica Madrileña y Fuerzas Eléctricas del Noroeste. Son empresas que se compran a otras empresas, que compran a otras empresas y acaban formando un monopolio. El caso es que Durán y Farel tenían una buena sintonía con las élites franquistas y sus contactos siguieron tras la muerte de Paquito. Hitos como el acuerdo del gas por Libia, a una planta de Barcelona inaugurada por Franco en el 70, impulsó el diálogo entre Pujol y González en el 93 y en el 96 Pujol con Aznar, posición de influencia heredada por el actual presidente Isidro Fainé. Pedro Barrié de la Maza, dueño de Fenosa, amigo de Paquito, financió el bando fascista desde que se sublevó contra la República. También ayudó el Banco Pastor, dueño Barrié de la Maza. Se benefició del asesinato del diputado republicano Pepe Miñones, que hasta su fusilamiento en el 36 controlaba la Unión Electrónica Coruñesa.
era su competencia y se lo expropió en favor de estos amigos del régimen. Entre los bienes que le fue dado el condado de Fenosa, que actualmente se le va a quitar por esta ley, por lo que sea, y Barría de la Maza le regaló a su vez el Pazo de Meirás al caudillo en el 55, que por lo que sea también están a ver si lo devuelven, están ahí que ya lo van a devolver. O sea, está muy bien esto de regalar cosas de fusilados. Eso es ser muy generoso. Bien, en el 39 logró el control total del Banco Pastor, sosteniendo al régimen y recibiendo favores. La condesa de Carmen Arias heredó su posición y título, siendo la primera presidenta de un banco. ¿Qué pasa? ¿Que no se arreglan las feministas? La primera presidenta de un banco. Filantrópica, mecenazgo y beneficencia para pobres. Esto es el papel que le solía tocar a las mujeres en aquella época. Recibió aparte un montón de medallas a la buena mujer y a su causa de ayudar a los pobrecitos, ¿no? Fue amiga íntima de Carmen Polo. O sea, no podía estar más pegadita al poder. Iberdrola. En el 92 se fusionaron Hidroeléctrica Española e Iberduero, antes de Saltos del Duero e Iberdrola Ibérica, y antes ser Hidroeléctrica Ibérica. La fusión de estos cuatro es la que actualmente es Iberdrola. Sector vital y ligado al franquismo desde su origen. Milagro económico, esta frase es muy importante. La familia Oriol es otro apellido que vamos a oír mucho, y Urquijo, otro apellido, y el lobby religioso con evasión fiscal y franquismo. Contrabando de armas, legionarios de Cristo y la familia de Esperanza Aguirre en medio. ¡Bum! Lo tenemos todo. Por eso Paquito inauguraba tantos pantanos. Lucas de Urquijo, sobrino del primer marqués de Urquijo, su heredero se casó con José Luis Oriol, endogamia, que formó parte del primer consejo de administración. Su hijo, José María de Oriol y Urquijo, puso las bases para el crecimiento de la empresa, su compromiso con la falange y el catolicismo rancio. Diputado de las Cortes del 32, recibiendo premios. Su padre fue financiador principal del golpe del 36. Desde el sector carlista compró armas antes del levantamiento. Él mismo gestionó el flete del barco desde Bélgica con 6.000 fusiles, 150 ametralladoras pesadas, 300 ametralladoras ligeras y 5 millones de munición y 10.000 granadas de mano. Dispuesto a ofrecer su fortuna en la victoria del movimiento salvador, españolista y espiritual. Franco, a través del Ministerio de Justicia, le devolvió el título nobiliario incluso perdido durante la República. Su hijo fue nombrado jefe provincial de Vizcaya, recibiendo favores, ¿no? A pagas un favor, te lo devuelven, y creó la Brigada de Investigación y Vigilancia en el 38. Suena tan mal como suena. Sí, era tan mal como suena, efectivamente. Llegó a hacer informes de 80.000 personas para depurar republicanos. A veces hablamos de los nazis y buscando judíos, pero aquí no nos quedamos atrás, ¿eh? Fue alcalde de Bilbao, nombrado por Paquito, en el 39, y luego retomó la presidencia del Consejo de Administración de Hidroeléctricas Españolas. En el 48 sus activos eran de 580 millones. En el 60 de 11.468 millones de pesetas, ¿eh? ¡Wow! Vaya si creció al sol, ¿eh? Este cara al sol le sentó muy bien, ¿eh? Se puso bien moreno, ¿no? O sea que sí, usa la energía renovable de cara al sol, sí. Oriol tenía el poder de aprobar el plan de unificador de tarifas que le beneficiaba a su empresa, por lo que suena casualidades, estar en el poder le beneficia a su empresa privada. Y fue absorbiendo a más de 40 compañías de la competencia. Ay, comiéndose la competencia, qué bien. Él presidía la patronal eléctrica de Española, como Panó. Esto es lo que llaman libre mercado, por cierto. En el 56 propuso cambios de la ley de reforma tributaria a la integración de la empresa y tenemos la megacorporación que es hoy día Iberdrola. José María murió en el 85 y en su entierro Felipe González le dijo a su hijo, al hijo de José María, dice: con 6 personas como tu padre yo levantaba el país, aunque no piense como yo. Tremendo, lo de Felipe y su relación con los fachas a veces telita. En los Oriol importaba la rama religiosa y colocar a miembros de la familia en estamentos sociales e influencia y emparentarlos. Otros ilustres de los Oriol que tienen
tienen entre todos los estamentos sociales, decimos, pues tenemos a Antonio María de Oriol y Urquijo, capitán de la 8ª Compañía de Requetés de Álava, recompensada con el Ministerio de Justicia del 65 al 73, miembro del Consejo Nacional de Movimiento junto a su sobrino y yerno, Miguel Primo de Rivera. Formó parte de la Unión Nacional Española. ¿Ves? Como que es todo queda en casa. Este partido político, la Unión Nacional Española, un partido terrorista responsable de la Operación Reconquista, como los sucesos de Montejurra, con los asesinatos de Ricardo García y Aniano Jiménez, en el cual su hermano Lucas María de Oriol y Urquijo también financió este atentado. Bueno, lo normal. Más Oriol formaban parte de la estructura de Hidrola, Talgo y Sociedad Española de Productos Fotográficos Baica, vidrieras de Yodio, Babcock, Wix, Cox y Electra de Lima, y metido también alguna periodista de El Alcázar, El Imperio o el ABC. ¡Sorpresa! ¿El ABC? Sí, el ABC. También fundó diario El Nuevo Diario o revistas integristas Punto Europa y Finisterre. El actual presidente es Íñigo María de Orio e Ibarra, otro apellido que oiremos mucho también, que fusionó Hidrola con Iberduero y heredó Tren Articulado Ligero Goicoechea, el Talgo. Por la parte femenina, Catalina de Urquijo y Vitorica se volcó en su familia y actos sociales, altruismo y de caridad. Fue mater dolorosa cuando murió su hijo Fernando en el 36 luchando por el lado fascista. Medalla al sufrimiento y comenzó a ejercer de terciaria carmelita. Como veis, por un lado roban, por otro lado, ay, pobrecitos, vamos a ir, pobrecitos, rezar mucho, y abnegación, filantropía, educación religiosa a los pobres. Creó una fundación y donó terrenos a las órdenes salesianas en Aravaca, Pozuelo y Majadahonda. Qué buenos son los padres salesianos. La iglesia la promovieron a beata, ya que contribuyó al complejo religioso del Cerro de los Ángeles, Getafe, y su reconstrucción con 1,5 millones de pesetas. La iglesia, los coros, la casa de los capellanes, todo eso lo reconstruyeron. La enterraron en la cripta de la iglesia en agradecimiento en su panteón familiar. Y un tal Marcial Maciel, no sé si os sonará de algo, pues sí, es el fundador de los Legionarios de Cristo, muy enraizado en la familia Oriol. 5 de sus hijos, de hecho, son legionarios. Hasta la salida de la orden por ese escándalo, esas cosillas que pasan a veces, esto que no les gusta investigar mucho a la iglesia, ¿no? Bueno, pues el escándalo de pedrastia del fundador mexicano. Memeces, estas cositas, detallucos, no vayamos a manchar toda la fundación de los Legionarios de Cristo por este detallito, ¿no? Oriol han tenido responsabilidades importantes en la institución del Regium Christi, ¿no? Colegio Everés, Highland School, Los Fresnos. Aquí en Asturias hay un colegio de Los Fresnos. Yo no metería a un niño ahí, a un hijo mío ahí, pero bueno. Y Encinar. Y la Universidad de Francisco de Vitoria, cuyos terrenos donaron a la orden por los Oriol. Los legionarios han sido muy favorecidos por la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre, ya que un hijo de la lideresa está casado con la familia Oriol. En el 2007 la Fundación IV de los Legionarios fue la segunda organización no gubernamental más favorecida por las subvenciones de Esperanza Aguirre. Estamos hablando de 1,6 millones de euros por hacer apostolado contra el aborto en inmigrantes latinoamericanos, ¿no? Las paguitas de papá Estado. Mario Vargas Llosa fue a la inauguración del CEPI de estos legionarios de Majadahonda. Otras empresas ligadas a esto es Juvenalia, que también lleva dinero público y hace eventos para los niños. O la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, ley que favorece a los chalés de una sola planta, ¿no? La Ley Virus, en favor de nobles y ricos de la zona, entre los que está Luis María de Palacio de Oriol. Y así crear una urbanización de superlujo en el Monte del Pilar. Como ves, todo queda en casa, ¿no? De esta derecha rancia, ultracatólica, neoliberales lo llaman. Bueno, familiares o gente, digamos, conocidos del mundo
de la familia Oriol, ¿no? Pues mira, el creador de Pocoyo, que es José Castillo Oriol, o Mónica de Oriol e Icaza, que es la expresidenta del Círculo de Empresarios, dueña de Seguriver, patrona de la Real Fábrica de Tapices, o Isabel Oriol Díaz, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, o Miguel Pelayo, primo de Rivera y Oriol, como veremos, endogamia, conde de Castillo de la Mota, por la gracia de Franco, una gracia que nos hace a todos, se casó el 10 de mayo del 97 en Toledo, con la presencia del entonces príncipe de Asturias, no podía fallar ahí, y se casó con Inés Isabel Entrecanales Franco, hija de uno de los hermanos al mando de Acciona. Sí, hemos oído el apellido Franco, sí. Y es accionista y es la 80 persona más rica de España según Forbes. Acciona, otra de estas empresas. 1929. Sevilla, con el motivo de la Exposición Universal de Sevilla, bueno, pues había unos pequeños problemas en unas zonas fecales, ¿no? En plena guerra civil. El caso es que el Ayuntamiento de Sevilla encargó a la empresa Entre Canales y Tábora un canal. Esta empresa luego sería Acciona, por cierto. Un canal, porque aquello olía a mierda, ¿no? Como casi todo lo que ocurre en esto de los falanges y los fascistas estos, pues bueno, olía a mierda. La empresa le dijo que necesitaría presos, al no tener mano de obra, ¿no? Cosas que pasan, esta de la guerra es lo que tiene. ¿Hubo problemas? No, los escogieron de un campo de concentración, el Colector, y fue creado este canal en 9 meses. Son todo ganancias. ¿Quién pierde aquí? Mano de obra gratis, esclava o semiesclava, y todo por el régimen. Las empresas pagaban al régimen 12,5 pesetas, 10 por estos esclavos. 10 iban al régimen, 2 cobraban su manufacturación con comida escasa y condiciones horribles y 0,50 para el reo. Un obrero libre cobraba 10 pesetas. Esto era lo que ocurría. Repito, 12,5 pesetas pagaba la empresa al régimen por ese obrero que venía del campo de concentración. Al reo le daban una comida de mierda, pero le cobraban 2 por su manutención y su comida, y al final se quedaba 0,50. Un obrero libre cobraba 10 pesetas. Hoy día Acciona sigue teniendo una nave a las orillas del Guadalquivir, donde hizo precisamente este canal. Tiene un monolito a los presos que ayudaron, pero por lo que sea el monolito, pues bueno, no está muy bien el monolito allí, que dice que cuenta esta historia, pero lo que sea no han indemnizado a las víctimas. Añadimos a todo esto los delitos del plan de recuperación del ferrocarril, el embalse de Atázar o el almendra del río Tormes, o incluso las bases militares norteamericanas, todo con ayuda de estas empresas. Arrimarse al cara al sol, te dan obras públicas. Hay otro episodio en el 69 con una huelga que la magistratura del trabajo obligaba a readmitir obreros. Le daba razón a los obreros. Pero por lo que sea, el dueño José Entrecanales, al sol de los de cara al sol, logró que las autoridades revocaran la sentencia y a los 109 fueron despedidos, más otros 30 que los apoyaban por solidaridad, también fueron despedidos. A la puta calle. El caso es que precisamente en el 69, con ocasión de la conmemoración al lanzamiento nacional, el dictador concedió la Gran Cruz de la Orden del Yugo y las flechas a este empresario. Sus descendientes están ligados con los de Franco y con los Marsans. Otras empresas o otros productos muy patrios, muy españolistas y que también estaban en la represión. Bueno, Tío Pepe tiene su historia, ¿no? Aparte de hacer coplas relacionándose con cazarrojos y sus dueños directamente relacionados con la represión, todos con cargos políticos. En el libro se especifican más los cargos y los nombres, ¿no? De la familia Domecq, otro de los apellidos que iremos mucho, amiguísimos de los francos, ¿no? Con favores devueltos al poder, como por ejemplo inscribir varias fincas rústicas en el registro de la propiedad. Exprópiese, nos decían. Bueno, pues aquí lo hacían directamente, bueno, se expropiaban y se regalaban a sus oligarcas favoritos. Todo esto gracias a la ley de la reforma agraria. Marchands, rama turística. Marchands, fíjate, hoy día es una de las más importantes del turismo español, las empresas turísticas. Yo, las próximas vacaciones creo que con Marchands no me van a tocar.
La segunda mujer de Entre Canales, otros apellidos que hemos ido antes, es María Marsans Astoreca. También bailó Cara al Sol, ¿no? Tanto que llegó a regalar una casa que dicen que se le antojó a Carmen Polo en Hermanos Becker 8. Casualmente es donde viven actualmente la familia Franco. Enrique Marsans fue jefe de prensa del bando fascista en el 37. Vigilaba y atendía a periodistas extranjeros para difundir propaganda fascista favorable, con quien compartía oficina con personajes siniestros como Gonzalo de Aguilera Munro, conde de Alba de Yeltes. Algunas de sus frases para la historia son: el infierno es demasiado bueno para los rojos, me gustaría empalarlos a todos y verles retorcerse en los palos como mariposas. Con el tiempo, Enrique Marsans se vinculó al Servicio Nacional de Turismo como una parte más de la propaganda franquista. Fue jefe exterior de turismo. Es lo mismo, empresario con cargos públicos y que, por lo que sea, por casualidad, se favorece a su empresa. Otra de estas frases que tenía en su propaganda franquista es: pueden visitarse los lugares más relevantes de aquella gloriosa etapa de la cruzada. Todo organizado por Gawonslitz y Viajes Marsans. Hoy en día Cristina Marsans es íntima de Carmen Martínez Pordieu. Coinciden mucho en el Club de Campo de Madrid. OHL a AACS. OHL. En el 99 se fusionó Obrascon, Huarte y Line formando OHL. Fueron añadiendo Langs Ibérica, Asfaltos y Construcciones El San, Sociedad Anónima, Trabajos y Obras Sato. Todas forman OHL. Hoy día es propiedad de Juan Miguel Villar Mir. Estos apellidos no suenan de casos de corrupción, pero bueno, es marqués por Juancar en el 2011, ¿no? Un amiguito íntimo de él y cuya familia, pues Cara al Sol, también se benefició. Fue ministro de Hacienda y vicepresidencia del gobierno en asuntos económicos en el 75 con Carlos Navarro. No tuvo problemas, ya sabes, ¿no? De pasar de una dictadura a una democracia no le afectó de ninguna manera, ¿no? Se convirtió en demócrata al día siguiente de morir Paquito. La época de privatizaciones de Aznar adquirió Cefanitro de fertilizantes, que llegaba a acuerdos con la siniestra IG Farben. ¿Os acordáis? Esta es la empresa del Holocausto que utilizaron esos químicos para el Holocausto, para los campos de concentración. Bien. Con la que se hacían jabones, con los judíos. Bien. También fue presidente de Altos Hornos de Vizcaya, que está directamente relacionada con la corporación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Luego adquirió Obrascon, la O de OHL, por una peseta simbólica. Yo quiero comprar una empresa de estas por una peseta, qué guay. Compró Fertiberia, de ERCROS, Ercros, también en relación con el Holocausto, estas empresas. Todo bien, todo muy demócrata. La transición, ya os digo que no fue problema para esta persona, ¿no? Y se sintió cómodo con el sucesor digital de Franco. El digital me refiero con el dedo que señaló a Juan Car. Esta persona es muy cercana al Opus Dei, también derecha rancia, Fue burócrata durante el franquismo, subdirector de Puertos y Señales, director general de Empleo, presidente del Fondo Nacional de Protección del Trabajo, y se le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito en el 66. Su padre fue Juan Villar Lepesino, coronel del Estado Mayor con Franco. La boda de Juan Jr., su hijo, vinieron gente ilustrísima como José Hungría Jiménez, que firmó acuerdos de colaboración nazi para que miembros de la SS y Gestapo instruyeran a agentes españoles en técnicas de interrogatorio, torturas y campos de internamiento y concentración. Todo bien aquí. Elitistas, guay, mola. Qué bien, ¿no? Que le sentó la democracia a Villar Mir. Blanquitos con negocios gracias a Juan Carlos y sus contactos con Oriente Medio. Javier López Madrid se casó en el 90 con Silvia Villar Mir, la hija. A la boda vinieron personajes como Juan Car, Los Botín, Entre Banales, Momec, Pelayo Primo de Rivera y Oriol, Javier López Madrid, que es el chopihuaqui, el coleguilla de la reina Leticia, ¿no? Y amiguete de Felipe, y que también Javier fue salpicado en un momento por algo, una cosa nimia como las tarjetas Black, y en parte los reyes actuales pues lo defendieron, lo protegieron, porque
que eran coleguillas, ¿no? Es lo que tiene acercarse, iba a decir cara al sol, pero este es cara al Felipe, ¿no? Pero bueno. Huarte, que forma parte de OHL, fue una de las empresas que construyó el Valle de los Caídos. También con mano de obra esclava. Qué cosas, ¿no? Qué cosas, qué mérito tiene esta gente, ¿eh? Wow. Otras empresas que también utilizaban mano de obra de esclava, pues Dragados y Construcciones, que es del Tito Florentino Pérez. Otras empresas, embalses y carreteras, y también del Valle de los Caídos. O sea que no solamente el Valle de los Caídos, sino que tenemos esos embalses, carreteras, esos embalses que siempre inauguraba Paquito. La H de OHL es del apellido Huarte, con H. Fiel Huarte participó en el golpe de estado muy entusiasta en el 36 y abasteció de armas al bando fascista durante la guerra. Puso su fortuna y empresas a disposición del general Mola. No mola nada, por cierto, porque construyó campos de aviación en Navarra y Aragón e importó 50 kilos de estaño para fabricar granadas de mortero. Fue uno de los constructores de cabecera del régimen. Y Menasa en la metalurgia, Papelera Navarra, Inasa en el aluminio, Torfinasa en vehículos, también el Boriguedo con el señorío de Sarriá y la concesionaria de autopistas Audenasa, empresas de su familia que crecieron cara al sol. Fue premiado con la vicepresidencia de la Diputación Foral de Navarra, donde se otorgó la ampliación de la Plaza de Toros de Pamplona, ¿no? Entre otras obras. Sus descendientes, ¿adivináis qué? Se dedicaron a filantropía, obras caritativas y a adquirir también obras de Picasso, porque todo entra ahí, todo. La megalomanía es lo que tiene también. Su hijo Juan Huarte heredó sus relaciones franquistas y el régimen actuaba para reprimir a sus trabajadores que reclamaban mejoras salariales. Eso está guay, ¿no? Joder, tengo aquí estos comunistas trabajadores que piden derechos, no sé, que piden comer, que piden, joder, quieren 8 horas para trabajar, nada, es una barbaridad. Pues bueno, pues se lo pido a Carrero Blanco. Y obviamente esto antes de que Carrero Blanco iniciara su particular carrera espacial, pues bueno, gracias a eso pues reprimo a estos obreros que piden derechos y no sé qué, y así pues, todo ganancias para mí, joder. ¿Estos por qué se quejan si no son mano de obra esclava? María Rosario Huarte se casó con José Luis Marín de Otero, que fue presidente de Endesa Red. Otra de sus hijas, filantrópica también, casada con Irujo y emparentado con los Alba. Todo queda en casa. Y encima fíjate, con apellido nobles y todo, ¿no? Iruarte y compañía construyó el Santiago Bernabéu, ¿no? Aparte también de estas empresas que decíamos del Valle de los Caídos. ¡Qué guau! 2 símbolos de la España franquista. Dragados fue adquirido en el 2002 por ACS, llamada Ocisa, y las empresas del Banco Hispanoamericano, Urquijo y Construcciones Padrós actualmente son todas de un tal Florentino Pérez. Y todas estas empresas ligadas a su vez con el franquismo. Para que digan del palco del Bernabéu si pesa o no pesa, ¿eh? Ignacio Sánchez del Río y Luis Sánchez Guerra fueron promotores de Dragados y Construcciones, ¿no? Ignacio ocupó a la vez el cargo de director general de carreteras. Está guay esto, ¿eh? En el 45. Está guay porque tú tienes una constructora y a la vez tienes un cargo de carreteras. ¿A quién le voy a dar ciertos trabajillos? Adivináis, ¿no? Yo me lo adjudico, yo me lo monto y encima también con mano de obra esclava. Como las obras del pantano de Mediano Huesca o Celucos, en Cantabria, que usó a 54 trabajadores esclavos para la construcción de la continuación de los Saltos del Nansa. Uno de sus dirigentes, el ingeniero Antonio Durán Tobar, sirvió en el bando fascista reconstruyendo baterías costeras y restableciendo las líneas ferroviarias, ¿no? El caso es que Juan Carlos le premió a un esclavista con el Marqués de Ribera del Sella. ¡Qué guay! Cómo mola esto de la monarquía. Uno de los principales accionistas de ACS son la familia March, con un 18,2%, uno de los mayores financiadores del golpe, cuya familia financió el viaje que llevó de Canarias a Marruecos para el levantamiento militar en el 36. Vamos con otra de las patas del poder, de esta endogamia, de estos lazos de esta gente, y es la banca. Y hay una de las cosas que precisamente
una de las tácticas que utilizaron, que es que el dinero republicano no valió. Los bancos financiaron el golpe, ¿no? Como los de Juan March, esta familia de la que acabamos de nombrar, ¿no? Las pesetas rojas no valen, eran incautadas en los bancos con las que te daban un recibo, pero este recibo, por lo que sea después, pues perdió validez. Hablamos de más de 900 millones de euros actuales. Me tengo que reír, lo siento. Me tengo que reír. Meritocracia, bien. El Tribunal de Estrasburgo está estudiándolo, ya que Rajoy, por lo que sea, no quiso incluir una modificación en la memoria histórica para que se devuelva el dinero de estas 1.500 familias, ¿no? Esta jugada del dinero republicano prohibido fue uno de los clavos en el ataúd republicano. ¿Os imagináis que esta gente tenga que devolver el dinero por Estrasburgo? ¡Wow! Ignacio Villalonga Villalba, burgués de buena familia, heredó tranvías y ferroviales de Valencia. Participó en empresas como Cepsa, el Banco Internacional de Industria y Comercio. Fue político de Ceda. Y en el golpe del Estado, ¿adivináis de qué lado se puso? Surtió de combustible a Franco desde la refinería de Santa Cruz de Tenerife. Donó dinero a la causa fascista. Entregó en mano al gobernador civil de Madrid 100.000 pesetas para que se las diera a Franco en mano y éste se las gastara en lo que estimara más conveniente. ¡Wow! Tú sí que molas, ¿eh? Una de las funciones de Villalonga fue utilizar el Banco Central, que había sido republicano, lo trajo a la causa, lo blanqueó. Bueno, digamos que lo franqueó y lo trajo a la causa franquista. Aparte, también consolidó su grupo empresarial, que diversificó al hidroeléctrico. El Banco Hispano Colonial, Cepsa, Hidroeléctricas del Sil, todo eso pertenecía a Villalonga. Murió en el 73 y su hija heredó, una tal Marita Villalonga, que fue la primera mujer del Consejo de Administración de un gran banco. Otra vez las feministas aquí tenía. ¿Por qué no están contentas las feministas? Hombre, la primera mujer en un Consejo de Administración. Bueno, el problema es que no era la intención de su padre, ya que como buen católico le concedió todo a su hija en vez de a su hijo, que era su primera intención, pero a este, por lo que sea, a su hijo le sorprendieron en una orgía homosexual y fue condenado a 6 meses de escándalo público. Aún estado casado con una tal Gloria March, nieta del banquero. Bueno, un padre machista, pero más homófobo que machista también. Pero bueno, o sea que le puede más la homofobia que el machismo. La boda de Marita vinieron gente ilustre como el marqués de Güetor de Santillán, jefe de la Casa Civil de los Franco, que llevaba asuntillos patrimoniales de Paquito. También vinieron los Botín. Bueno, al final estos todos se conocen, y son primos todos. El hermano del patriarca, Juan Villalonga Villalba, fue directivo del Banco Central, evasor fiscal en el 59, ahí como mola. Su nieto, Juan Villalonga Navarro, consejero delegado de Telefónica, compañía de pupitre de Aznar en el exclusivo colegio de Pilar del Madrid, el Pilar de Madrid, y en honor a su abuelo, en el 2017 apareció también en una sociedad vinculada a paraísos fiscales, ahí repitiéndose la historia, en homenaje a su abuelo. Otro de los bancos es el Banco Santander. Bueno, bancos se salvan pocos, ya te digo yo, así en general. Y también está esa tendencia de absorber bancos. Aquí estamos hablando la familia Botín. Estos tienen mucha más historia. Esto es... Los Botín nacieron de un privilegio concedido por la reina Isabel II en 1857, tócate los huevos, a un grupo de comerciantes, unido al gusto que tenía Alfonso XIII de usar Santander como lugar de descanso veraniego. Catapultó el banco junto con el crecimiento de esta ciudad. Durante la guerra, el banco quedó dividido en dos, con 2 monedas, ¿no? Esto asegura al 100% el futuro del banco, ¿no? Poniendo huevos en los dos textos, ¿no? Aún así, por lo que sea, los altos directivos prefirieron huir al bando fascista. Y Botín llevó su dinero a Suiza. 3/4 de siglo después pagó una multa de 200 millones al ser investigados. 3/4 de siglo después. Emilio Botín fue anticomunista.
con el dinero por religión y el franquismo como modelo idílico para su labor empresarial. En el BOE aparecía su nombre como agradecimiento a los favores de su fortuna. Podía pedir permiso un día al ayuntamiento para unas obras en una de sus muchas fincas y donar 230 castaños de Indias para un paseo santanderino. No piensen que es tráfico de influencias, ya que... casualidad. El banco siero Ramón de Rato y Rodríguez San Pedro es el padre de... sí, Rodrigo Rato, actualmente en la cárcel por milagros económicos. Es el mercado, amigos. Pues su padre era falangista, sorpresa, supremacista, sorpresa, admirador de Hitler, interesante, ambos condenados, padre e hijo, a 3 y 2 años de cárcel por evasión fiscal y multado por 200 millones de pesetas. 1971. Cosillas, ¿no? El padre fue indultado por Paquito. Bueno, cosas que pasan, amiguismos. El caso es que el padre tiene un libro filonazi, Una juventud a la intemperie, escrito en 1935. Qué guay, tener un padre filonazi, qué guay, qué orgullo. ¿Y qué hago? Me meto a político o a presidente de gobierno, qué orgullo. Fue a la causa nacional de los primeros miembros de la delegación falangista que fue al Congreso Nazi de Hamburgo. En la contienda estuvo en el frente asturiano y fue alférez de infantería. Tras la guerra fue premiado con diversos cargos y regalías, fue juez en Madrid, cátedra auxiliar de Derecho Penal en la Universidad Central de Madrid, creó con otros facharrancios Radio Nacional de España, adjuntándose radios locales en el 49, como Radio Toledo, Almería, Coruña y Madrid. Cadena Rato es lo que hoy conocemos como Onda Cero. ¡Wow! Que la compró la 11 en el 90. ¡Sorpresa! Onda Cero es facha. ¡Qué sorpresa! No nos lo podíamos imaginar. En el 51 creó el Banco Siero y cayó en desgracia temporalmente. Estamos hablando del padre, del padre de Rodrigo Rato. Al intentar cobrar un préstamo a un tal Nicolás Franco. Ay, amigo. Nicolás usó su apellido para presidir la empresa FASA, que autorizaba la fabricación de coches franceses en España, o para no pagar la letra de 4 millones a Rato. El fiscal del Estado disuadió a Rato, por lo que sea, y cayó un poquito en desgracia. Pero no os preocupéis, esta gente se levanta rápido. Se levantó gracias a sus amistades como la del abogado y el empresario Antonio Goicoechea, uno de los máximos responsables del golpe de Estado, y contacto directo con un tal, no sé si lo conocéis, un tal Benito Mussolini. Todo bien aquí, ya que consiguió vía Italia, entre otras cosas, 10.000 bombas de mano, 10.000 fusiles, 200 ametralladoras y 1.500.000 pesetas en metálico. Partidos constitucionalistas lo llaman. La ayuda de Goicoechea. Con esa ayuda, Rato fue nombrado durante la guerra gobernador del Banco de España y director de la comisaría de la banca oficial, presidida del Banco Hipotecario y Banco Exterior y el de Crédito. Goicoechea capitaneó la banca española a los 40 y sentó las bases de unas empresas prolijas que acabarían después en manos privadas. El BHE, el Banco Exterior y Banco de Crédito fueron luego Argentaria, el holding público creado por Felipe González en el 91, que privatizó 9 años después y se fusionó con el BBVA. Lo que es estudiar la historia, curioso. Este banco, el Banco Bilbao y el Banco Vizcaya, vamos a desgranarlo. Pedro Careaga Basade, conde de Cadagua, imprescindible a la economía vasca próxima al franquismo, fue encargado de realizar múltiples obras a través de la empresa Saltos del Duero, embalse de Aldeávila, de la Ribera, en Salamanca, inaugurado, como no, por Paquito en el 64. Su hermana, Pilar Careaga, ingeniera y fanática de la Falange, alcaldesa de Bilbao, del 69 al 75. Otra vez las feministas contentas por tener una falangista de alcaldesa. Fue una de las fundadoras de Fuerza Nueva junto a Blas Piñar. Personaje, ¿Qué? Fascistas dentro de un banco. Qué raro. Banco financiando partidos fascistas. Bueno, cuéntame algo nuevo. Carmen Ibarra, otro apellido Careaga,
Su heredera, una de las mujeres más ricas, hija de Fernando de Ibarra y López Dóriga, primo de Emilio Ibarra, antiguo presidente del BBVA. Luego tenemos a Juan María Aguirre Achutegui, casado con María Isabel Ibarra Oriol. Fiesta de la endogamia. Su hija, Dolores Aguirre, se casó con Federico Liperheide Wicke, no sé si lo he dicho bien, fue vicepresidente del Banco Vizcaya, cuyo padre y tío fueron enlaces con empresas nazis al servicio del Tercer Reich a través de ISMA y Sofindus. Hoy día la empresa se llama Dow Chemical y opera con total normalidad, no pasa nada. Por supuesto, un montón de medallas franquistas a todas estas familias, al mérito civil, bla, 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 altruismo, bueno. Esto en el libro lo describe, yo ya no me quiero repetir más, ¿no? Otros dirigentes del BBC, tenemos a Manuel de Lezama y su hermano, que fueron organizadores del golpe del 36, y ellos dicen que son herederos del propio Cid Campeador. Pues muy bien. Los Alpuero, Aguirre, Aresti, Muguruza, Ibarra, Zubiría, son apellidos que a todos nos suenan. Vamos con otra pata, con empresas energéticas, con petroleras. Cepsa. Ignacio Villalonga, del que ya hablamos, estaba en el consejo de administración de la empresa Julio Muñoz Ramonet, sobrino de Agustín Muñoz Grandes, general fascista que comandó la División Azul o nazi. Julio Muñoz, que se casó con la hija del jefe Carmen Villalonga y prosperó por lo que sea, ventajas de casarse con la hija, prosperó más. Pero, oye, es un currante, que nadie se lo niegue, es un trabajador y todo lo que tiene se lo merece. Julio Muñoz se aprovechó de aproximarse a los militares franquistas y de la caída en desgracia de compatriotas, y vía su madre tuvo esa red de fascistas en San Sebastián durante la guerra, que le daban información privilegiada de lo que pasaba por el puerto. Se dedicó al contrabando de algodón y practicó la rapiña de fábricas textiles arruinadas por el conflicto y amasó dinero con lo que compró el edificio de la actual fábrica de Can Batlló. También le gustaba delatar a rojos en sus ratos libres. Y tuvieron varios percances con robos, incendios, cubiertos por los seguros, bastante sospechosos, ¿no? Pero parece que era algo habitual engañar a los seguros, supuestamente. En el 62 amplió y compró la Sociedad Bancaria Andorrana, el Banco de Crédito Comerciale de Roma, un holding de Liechtenstein, otro en Luxemburgo, Panamá, Líbano. Quiero decir, en Albacete no habría un banco. Prefería por lo que fuera casualmente paraísos fiscales. En el 65 fue detenido por las autoridades de Suiza por estafa, malversación, alzamiento de bienes, pero por lo que sea en España esa noticia no trascendió, no se cubrió. Acabó muriendo en Suiza en el 91 huyendo de la debacle de su imperio, pero viajando en Rolls Royce. Una de sus adquisiciones fue el Hotel Ritz de Barcelona. En la actualidad, una de sus hijas herederas, pintora Gloria Muñoz Pfister, otra Isabel Muñoz Villalonga, fotógrafa viajera por el mundo y estudiante de las mejores centros elitistas, estudió en Nueva York y llegó a ganar el Premio incluso Nacional de Fotografía en 2016, 30.000 eurillos, ¿no? Que para ella es calderilla. Pero lo mismo dedicándose al mundo del arte, al altruismo, qué guay, cómo mola, altas esferas, pijería máxima. Bueno, el caso es que tienen varias guerras judiciales abiertas por este tema del arte, porque su padre le gustaba un poco acaparar ahí cosillas mónicas, cual... Bueno, como la Anunciación del Greco, por lo que sea, la tenían ellos, ¿no? O la Virgen del Pilar de Goya, ya que incluso en el 91 Julio Muñoz la dejó al Ayuntamiento de Barcelona altruistamente, una de las pocas cosas buenas que hizo en su vida, ¿no? Además de dejar unas fincas y viviendas en la calle Montaner y otras obras artísticas de unas 800 piezas del valor de unos 3 millones de euros, que por lo que sea a sus hijas eso no le hizo gracia y las están reclamando. Y que su padre pues las adquirió con su labor de extraperlista durante el franquismo. Otra de las empresas, Camsa y Repsol. Camsa
creada por el ministro de Hacienda Calvo Sotelo y Miguel Primo de Rivera en el 27. Marca España. Monopolio por Real Decreto, ley del 28 de junio del 27. Al estallar la guerra, la empresa se partió en dos, pero sus directivos eligieron el lado fascista, por lo que sea. Suministró energía a los buques Baradona, Campas, petróleo y en el opio. Y al finalizar la guerra, por magia, el consejo de administración eran familias oligarcas como Juan Manuel de Urquijo. Chun, 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 chun. Esta tiene una historia peculiar, los Urquijo. Sí, los Urquijos, esos que... los Urquijo, bueno, buscarlo en Google. Pero los Urquijo tiene casi un monográfico propio. Francisco Barba Badosa, Juan Petrirena Aurrecoechea, Ignacio Herrero de Collantes, marqués de Aledo, hijo del fundador del Banco Herrero. Su hijo se casó con el abuelo del heredero de la banca March, endogamia party, wow, y más fascistas reconocidos. Santiago de Ibarra y Zapata de Calatayud, cuyos hijos Emilio Ibarra, con Y, y Churraca fueron copresidentes del BVA hasta el 2001, y esposo de María Aznar Ibarra. Apellidos que otra vez constantemente suenan. En el 87 pasó a integrarse a Repsol, siendo semipúblico hasta el 89, y en el 97 totalmente privatizado para sus oligarcas. Qué cosas que hoy día la crisis energética venga de estos lodos. Uno de los presidentes fue Alberto Cortina de Alcócer, otra de las familias cara al sol. Fue alcalde de Madrid tras el triunfo franquista y hablaba de desinfectar Madrid de la miseria que dejó el marxismo. Es necesaria la ayuda de todo el vecindario para que en 2 meses sea extirpada la mugre que dejaron los rojos. Esto no es como cuando los nazis buscaban judíos. Además, el presidente de Repsol fue Pedro Cortina Mauri, ministro de Asuntos Exteriores en 2 periodos. Qué fácil pasar esto de lo público a lo privado, ¿eh? Eso sí, eran puertas giratorias, ¿no? Premiado, por supuesto, por su ayuda al alzamiento. Su primo, Alberto Alcócer Torra, propietario de un buen porcentaje de ACS, está casado con Esther Koplovich. ¿Hace falta decir quiénes son las Koplovich? Bueno, las navieras y la depuración vasca. El 2 de marzo del 38, la Junta de Defensa Nacional de Burgos se decretó el derecho a incautar e intervenir barcos españoles. ¿Qué cosas? Es legal incautar, robar. Bueno, casualmente solían ser republicanos, por lo que sea. La expropiación masiva a Ramón de la Sota y Llano, industrial vasco, copropietario junto a la familia Aznar, de la naviera Sota y Aznar, que falleció en el 36 y se le siguió expropiando y puteando hasta después de muerto, un mes después del golpe, justo cuando murió, y se le condenó a un muerto a pagar 100 millones de pesetas por delitos a la significación nacionalista, ya que era del PNV, y felicitó al presidente de Estados Unidos en el 18 y por pisotear en el 1893 la bandera de España. Eso es rencor, ¿eh? Por conspiración para la rebelión. Pero si los que conspiraron fueron ellos que dieron el golpe de Estado, ¿cómo vas a conspirar? No tiene sentido. Bueno, si puestos a poner cargos, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la conspiración que dieron ellos. Bueno, una cosa un poco... El caso es que 40 naves pasaron a manos de la familia Aznar. En los 80 pudieron recuperar algo, como el Palacio del Gobierno Militar de Vizcaya. La empresa pasó a llamarse entonces Naviera Aznar S.A. Eduardo Aznar Coste, marqués de Lamiaco, se casó con María Dolores Sainz Piñera. 420 millones de patrimonio. Alejandro Aznar Sainz, propietario de Bodegas Marqués de Riscal, grupo financiero Ibaizábal, participaciones en Coca-Cola, Iberian Partners, ya ha salido este nombre, esta empresa ha salido varias veces, se casó casualmente con Mónica Oriol. ¿Oriol? Apellido... Rocío Aznar Sainz se casó con José Martínez Bordiú, sobrino del marqués de Villaverde y de la familia Franco. A una de sus hijas se le relacionó con Felipón, con Felipe. Tuvieron ahí un noviazgo, pero por lo que sea no fructificó.
Tuvo la adjudicación el pequeño de los Aznar-Sainz de la limpieza de los cuarteles del Pardo y la Zarzuela, pero perdió la contrata al quedar en pérdida su empresa. Ahora hace licores para locales pijos de la calle Ponzano. Bueno, otras familias como los Maura, Gamazo, que están en la prensa, o lobbies franquistas que hoy día fundaron sus descendientes periódicos como El Español, o el caso de Ramón Pérez Maura, que es director adjunto del ABC. También otros los capítulos que hablan en el libro sobre los caballistas de la burguesía andaluza. No me quiero, por no alargarme, porque ya se me está haciendo el monográfico eterno, ¿no? Pero es interesante este capítulo. Compraros el libro y lo leéis, cojones. Pero bueno, habla del duque de Medinaceli, Rafael Medina Villalonga, responsable de la represión salvaje del sevillano barrio de Triana, ¿no? Que fue alcalde después, se le pagó esos trabajos, alcalde de Sevilla en el 43. No, los caballistas hacían cacería de rojos y se cruzaban entre ellos endogámicamente, hasta ser una única familia gobernante al mejor estilo Targaryen, ¿no? O cerrar el camino a otras familias que pudieran prosperar, familias o empresas o gente que pudiera valer para esos puestos, ¿no? Eso ya te digo que lo pone más detallado en el libro, ¿no? Es habitual en la época generales honrados franquistas, como un tal Eugenio Espinosa de los Monteros. Estos favores pagados tras la guerra y la represión franquista. En el 29 fue general jefe del primer cuerpo de orden y policía de la ocupación de Madrid. Sí, suena muy nazi. Instauró leyes y un régimen de terror utilizando chivatos e informantes que señalaran rojos a cambio de beneficios. Ordenó a todos los que lucharon en el bando equivocado, entre comillas, presentarse a los campos de concentración, y los trataba con dureza a aquel que osara desafiar el orden impuesto. Fue una ciudad militarizada. El general Espinosa de los Monteros era filonazi y vivió muy bien con Paquito. Fue a Nuremberg en presentación de Franco al importante Congreso Nacional del Partido Nacional Socialista Alemán. Su entusiasmo nazi y su proxelitismo fue nombrado embajador en Berlín. Visitó Alemania para negociar su entrada en la Guerra Mundial, pero fue ninguneado por Serrano Suñer y no se le permitió entrar en ninguna reunión importante. Espinosa de los Monteros fue también conspirador del golpe de Estado. Su hermano, Álvaro Espinosa de los Monteros, capitán de barco, estuvo del lado de Franco, al lado, pegadito, como traductor de las misivas alemanas y advirtiéndole del peligro de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Franco lo calificaba como el enterado y se reía un poquito de él y hablaba de manera despectiva, ¿eh? Eso está guay, ¿no? Que seas franquista o que tu abuelo sirviera a Franco, tú seas franquista y creyente, y sin embargo Franco te tomara el pito del sereno. Bueno, a mí me hace bastante gracia. Eugenio fue consejero de ferrocarriles de MZA, que era de los Rothschild. Juan Espinosa de los Monteros fue multado por evasión de impuestos en el 59. Carlos Espinosa de los Monteros se educó en un colegio elitista y llegó en el 76 a vicepresidente del INI. Luego Felipe González le colocó de presidente de Iberia, que era una empresa pública. Luego pasó a Mercedes-Benz, Inditex o Acciona. Inditex, no Inditex. No perdió su conciencia de clase, Carlos Espinosa, ya que en el 96 pedía al gobierno recortar las pensiones o acabar con las medicinas gratis. Que como mola la familia Espinosa de los Monteros, ¿eh? O estaba en contra de las reformas del derecho a la huelga. De hecho, su hijo es el actual Iván Espinosa de los Monteros, es vicesecretario de Vox y diputado. Bien, más familias que molan. Rocío Monasterio, su esposa, poseía en Cuba ingenios azucareros en Cienfuegos al sol del dictador Gerardo Machado o Fulgencio Batista. Fue expropiado por Fidel con la revolución y perdió sus privilegios de terrateniente. Otro político, Hermann Tertsch, periodista y europarlamentario, también de Vox. Ahora, por el tema de Olona ha tenido algunos problemillas con Olona, pero bueno. Pues su familia proviene también de darse calor al sol del régimen. Su padre tuvo vinculación muy estrecha con el régimen nazi en Viena y Madrid y estuvo bajo las órdenes del diplomático alemán Josef Hans Lahr, el hombre de Goebbels en España. Su familia, emparejada con la realeza rumana y sus relaciones con los periodistas al servicio del Tercer Reich, pues en el restaurante Otto
Orchard, en Madrid, lugar de encuentro nazi, que hacían cosas nazis, hablaban de cosas nazis y se reunían allí estos putos nazis. Pero no te creas que los que tiene más, ¿no? Ya que su segundo apellido, del Valle Lersundi, pues tiene que ver con la Cuba colonial también, quien usaba esclavos en las plantaciones azucareras. ¡Qué guay! El marquesado de Guaymaro, el cual en el 1820 dispuso de 300 esclavos, por lo que sea Fidel les expropió en el 59. Qué pena. Vaya historia, ¿eh? Dice, tengo familias por ambos lados nazis y esclavistas, ¿y qué voy a hacer? Me presento a un partido político porque tengo necesidad de hacer bienes sociales. No, porque soy un puto facha. Conclusiones. Hablamos de unas 400 personas de esta élite que maneja todos los hilos de esta sociedad industrial, política, mediática y militar. Oriol, Urquijo, Ibarra, March. March actualmente es el número 7 de los... La familia March es el número 7 de los más ricos de las grandes fortunas. Las que tienen que pagar ese nuevo impuesto que han aprobado y que están muy ofendidos todos los medios, sobre todo la derecha mediática, porque son sus jefes, claro, son sus dueños. Los Oriol han bajado algo, al 127. Entre canales son la 8ª fortuna del mundo. Otros como los Botín, Masabeu, Fierro, Mao, Koplovich, pues por lo que sea son gente conservadora. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Abuelos, nietos, bisnietos, familiares, primos, endogámicos ahí. Por eso, ahora las encuestas hechas desde los medios conservadores indican una caída espectacular de Pedro Sánchez tras lanzar ese impuesto a las grandes fortunas, la devolución de los títulos nobiliarios que había dicho Franco. No sé si se atreverán a que devuelvan parte del dinero a las familias afectadas. Pues por lo que sé, eso a la prensa no le ha sentado bien porque sus dueños son esta gente. ABC, El Mundo, La Razón y periódicos mucho más conservadores que se dedican precisamente a lanzar mierda injustamente y sin embargo pasar por el radar otras cosas que sí deberían de criticar y no lo hacen, pero es lanzar mierda o bulos por su condición de clase que tienen y defender esa condición de clase, ¿no?, ante este gobierno supuestamente progresista. Una tercera parte del dinero de los más ricos en el 79 seguía en las mismas familias en el 2009. Pero tú, mileurista, eres libre pensador y liberal en lo económico. Y crees en la meritocracia.